la llevó. ¡Qué linda foto, Elisa! Ay, sí, era una bebé hermosísima. Y lo sigue siendo, mi amor. Es una muñeca. Y miren la cara de orgullo del padre. Y cada día, después de 17 años, me siento más y más orgulloso. Elisa, ¿pero nosotros no estamos en las fotos? Claro que sí, mírate. Ahí esa la tomé yo. Ese fue el día que nació Olga. Mira, mi amor, mira qué linda te ves. Esa muñequita en mis brazos eres tú. Pero ni me veo. Ay, ¿cómo que no te ves, mi amor? Mira los hermanitos del alma, ¿no? Y como siempre, mis hermanas se ven preciosas. Elisa, ¿por qué pusiste esa foto? Mira lo gorda que me veo. No, pero mira. gorda, no. Elisa. No, te ves divina, no se ve gorda, ¿cierto? Te ves divina, mi amor. ¡Ay, esa foto! ¿Esa de cuándo es? Esa es de mi último cumpleaños, ¿se acuerdan? Ay, Dana, porfa, me la mandas por email, yo la quiero. Tía, tranquila, yo te la mando. Yo creo. Sí, va a ser mejor, porque si no, no llega, ¿eh? Papi, feliz cumpleaños. Mi amor, tengo que decirte, este es el mejor regalo de cumpleaños ever. Bueno, quiero hacer un brindis por la única Altamira con talento artístico. ¿Qué dices? Yo también soy Altamira y dibujo precioso. Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Sí. Bueno. Vamos a no discutir y más bien salgamos a la terraza. ¿Vamos? Las velas. No. Antes de soplar las velas tienes que pedir 3 deseos. 3 deseos. ¿Pero qué deseos podría querer si tengo 4 deseos cumplidos? ¿Cuáles, pa? ¿Cómo que cuáles? 3 hermosas princesas y una reina maravillosa. Ya, ahora sí, papi. Ahora sí, lista. ¡Felicidades, compadre! Ay, siempre tarde, siempre tarde. ¿Qué pasa? Perdón, tuve que salir tarde de Los Ángeles, pero ya estoy aquí para el pastel. Como siempre, tarde y sin regalo. Ay, te debo regalo. Bueno, lo importante es que ya estás aquí. Bienvenida. A ver, díganme, ¿quién quiere pastel? Elisa, acuérdate que tenemos que estar flacas para la noche. ¿Así? ¿Qué pasa esta noche? Sí, a mí también me gustaría saber qué pasa esta noche. Bueno, papi, es que estábamos pensando en ir al club Spicy Glam. Spicy Glam. ¿Qué es eso? Tío, es un club nuevo para teenagers. Claro, y por eso van a tener que ir, ¿no? Es a todo dar, va todo el mundo. No es cierto, no va todo el mundo. A mí no me han invitado, ¿eh? No, a mí tampoco. Esa es mala onda, papá. No es un club para viejos. ¿Cómo que para viejos? Más respeto, ¿eh? Mira que si no, no van ni a la esquina. Estoy de acuerdo. Bueno, y tienen que ir hoy, que estamos celebrando el cumpleaños del tío Mariano. Ay, Cecilia tiene razón. A ver, la estamos pasando tan bien aquí todos juntos. Dígame, ¿cuándo fue la última vez que nos reunimos aquí en la casa de Malibú todos? ¡Mentira! ¿Por qué no se ponen a ver una película, internet, alguna cosa de esas? Ay, mamá, ya nos vas a dejar aquí encerrados todo el día.
Mientras ustedes se la pasan bien. ¿Verdad? Papi, please. Tú sabes que nos portamos bien. Además, somos súper responsables. Please. Bueno, ya estamos listos. ¿Y no van a comer antes de irse? No, mamá. Ay, sí hemos comido todo el día, mamá. Bueno, ¿ya qué hora piensan regresar? Yo les di permiso hasta las 2. ¿Qué les parece? Hasta las 3, por favor. Por eso no voy a manejar. Tú nos llevas. Hasta las 3, pero ¿te volviste loco? Mamá, pero la rumba se pone buena después de las 12. 100% de acuerdo con eso. Oye, no te las tienes a las 2 en punto en la puerta. Hermana, ¿sabes una cosa? Creo que la edad me está ablandando. Está bien las 3. Bueno, está bien a las 3, solamente porque es el cumpleaños del tío Mariano. Bueno, y díganme cómo me veo. Mío, pero ¿de dónde salió esta Miss Universo? ¿Te gusta, pa? Me encanta. Bueno, nos vamos, ¿no? Vamos. Bye. Juicioso, no, Ah, chao, los Pórtense quiero. bien. No les cuesta. cuidan. Bueno, me esperan. Ay, papi, ya llegamos. Toma. Princesa, ¿traes tu celular? Ay, sí, pa, me lo has preguntado más de 10 veces. Tío, déjanos aquí. Sí, tío, ¿verdad? Aquí nos bajamos. No, los llevo hasta la puerta. No, aquí está bien. No, papi, no hace falta. Nos dejas acá y nosotros entramos juntos, de verdad. Ay, pa, no te preocupes. Te juro que no nos pasa nada. Cuídate mucho, mi amor. Ey, tío, tranquilo, que a las primas Altamira no se les acerca ninguno de estos cuates. Eso espero, Santiago. Y pórtate bien, que te conozco. También tú, Eduardo. Flor, cuídate. A las 3 en punto quedamos. Papá, feliz cumpleaños. Te amo, princesa. Sales guapísimo, hermanito. Y eso es lo que importa. No, Viviana, te equivocas. Lo que importa es que lo nombraron el empresario más influyente del año. Eso es lo que importa. No. Lo que importa es que es mi compadre y a sus 42 años ya es el top 10. Eso es lo que importa. Salud. Salud. ¿Verdad? La verdad es que es un logro de todos. Siempre hemos llevado los negocios en familia. Y ese es el secreto de nuestro éxito. Oye, con lo que sí se pasaron fue con el título de la entrevista. El secreto de su éxito. ¿Qué, cuñado? ¿Les dijiste el secreto? Por Dios, Bruno, ya sabes cómo son los de la prensa. Siempre tergiversan la información. Hasta se atrevieron a decir que yo salgo a correr todos los días a las 6 de la mañana. Ya va. Escuchen, aquí dice: no podría haber sacado adelante la Viña Altamira de Napa Valley ni el resto de nuestras empresas sin el apoyo incondicional de mi mujer y mis hijos. Ellas son lo más importante en mi vida y nada de lo que he logrado tendría sentido sin ellas. Ay, qué No puedo creer que no hayas nombrado a tu hermana. La que más te quiere. Por Dios, Viviana. Eres un ingrato. Nena, por favor, no pusieron la mitad de lo que dije. De lo único que hablan es de las famosas torres que Bruno va a construir en el centro de Los Ángeles. Que va a construir gracias al apoyo de nuestra familia. ¡Salud por mi hermanito! ¡Salud! ¡Por el mío del alma! ¡Salud! Bueno, me van a disculpar, pero me tengo que ir. ¿Ya? Ya. Si me dices que estás cansado, no te lo creo, ¿eh? ¿Dónde está Nicolás? El alma de la fiesta. Ana, todo espectacular, como siempre. Gracias. Compadrito, te quiero. ¿Y se puede saber a dónde va? ¿No hay privacidad en esta casa? Cecilia. Chao, nos vemos. Bueno, Bruno. excelente la plática, pero yo la verdad no puedo más, estoy exhausto, me voy a dormir. ¿Cómo te vas a ir a dormir si la lucha apenas está en pañales? Ay, Bruno, aquí el único que está en pañales eres tú. Esperamos a los muchachos y nos vamos a la casa, ¿no? Ay, no sabes cómo me gusta cuando te pones de mandona, mi amor. ¿Ustedes se quedan a dormir aquí? Sí, mi amor.
Espérame en la cama, ¿ok? Ya subo un ratito. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, creo que ha llegado el momento para ir por los muchachos. Mi amor, yo voy a ir con Cecilia. Más bien tú quédate aquí, has tomado demasiado, festejado mucho, y nosotros vamos por los niños. Sí. Y así nos liberamos de las historias de Bruno sobre las famosas mujeres. ¿Seguras? Seguras, mi amor. Seguras. No, pero... Ay, espérame después. Chao, buenas noches. Hermano, hasta mañana. Chao. Casi tiran la tuya. Este sitio es una locura. ¿Estás segura que es aquí, Dani? Sí, aquí es. Yo francamente no entiendo para qué le pago celular a Eduardo. Nunca lo contesta. Bueno, llame a Elisa. ¿Y eso, pero quién? ¡Ay! ¡Ese es Santiago! ¡Santiago! ¡Santiago, no! ¡Para! ¡Santiago, para! ¿Qué es esto? ¿Quién es ese? ¡Espérate que te encuentre, baboso! Bueno, ya. Tranquilo. Voy a entrar a buscar a Elisa y a los muchachos. Dale. Hi, it's Lisa. I can't answer the phone right now, so leave a message. Bye. Tía. Flor, ¿qué es lo que está pasando? ¿No saben la hora que es? ¿Dónde está Elisa? ¿Dónde está tu prima? No sé, tía, hace rato que no la veo. ¡Elisa! 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 ¡Eduardo! Está un poquito tomado. ¿Un poquito tomado, te parece? Eduardo, mírame. Soy yo, tu tía Dana. Dime, ¿dónde está? ¿Dónde está tu prima Elisa? ¿Dónde está? Elisa. Eduardo, ¿dónde está tu prima? Pero ¿cómo es posible que la hayan dejado sola? ¿Qué clase de primos son ustedes, por Dios? ¿Nadie la vio salir? ¿No les dijo nada? ¿Se encontró con alguien? No que yo sepa, tía. La vi bailando un rato y después no la vi más, te lo juro. Perdón, tía. Además, Elisa se pone toda sangrona cuando la sapean. Eduardo, tú siempre estás con ella. ¿Cómo es posible que no la hayas visto? Estaba preocupado de otras cosas, mamá. ¿De qué cosas? ¿De estar bebiendo, por ejemplo? ¿Cómo es posible que estos babosos menores de edad estén consumiendo alcohol? ¿Quién se los dio? Yo voy a volver a entrar, a preguntarle otra vez a los guardias. Alguien debió haber visto a Elisa. No pudo haber desaparecido así como así. Nana, tranquila. Tiene que estar allá adentro. No. ¿Dana? Mariano, ¿Elisa llegó a la casa? Pero si tú fuiste por ella. No la encuentro por ningún lado. Y los primos dicen que hace tiempo que no la ven. ¿Pero cómo puede ser? ¿La buscaste bien? ¿Le llamaste al celular? Por supuesto que la llamé al celular y no me responde. La busqué en cada rincón del club. Le pregunté a los guardias, le pregunté a todo el que se me atravesó y nada. Elisa no está, Mariano. Nuestra Elisa no está.